más tenemos una invitación en las manos para colarnos en casa, siempre con invitación previa, como os digo, en casa de uno de esos amigos interesantes que yo hace unas semanas os dije, componían esa lista de invitados para este espacio de casa en casa y sin salir de la mía, en el que queremos aportar un poquito de energía positiva cada día. Y yo creo que lo estamos haciendo repasando diferentes sectores que estamos viendo que también están siendo afectados, como no, por esta crisis de la COVID-19 provocada por ese virus, por el coronavirus. Nosotros hoy vamos a llenar de música este espacio porque nos vamos a ir a casa, nos ha invitado hoy a casa de José Luis López Antón, director de orquesta que en estos momentos comparte pantalla conmigo. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a este espacio de redes sociales. Alberto, pues bien hallado y encantado de verte de nuevo, aunque sea con una pantalla entre medias. Esperemos que pronto lo hagamos sin esa pantalla, que nos podamos abrazar, que podamos charlar y que podamos compartir conversaciones como esta que a veces se hacen en privado y que yo creo que en estos tiempos sirven para aportar esa energía positiva que yo decía a muchos. José Luis López Antón, le conocéis muchos de los que le estáis viendo ahora mismo, pero lo voy a decir, es director de orquesta que se mueve por ámbitos nacionales e internacionales de hace mucho tiempo. Ya pasó eso de la joven promesa, cuando uno se mantiene joven y se mantiene en el primer nivel, se cansa también de escuchar uno eso de la joven promesa. Eso nunca pasa en mi sector y en mi profesión, porque, bueno, como bien decía Ricardo Muti, una frase célebre es que uno pasa de ser joven promesa a ser director consolidado sin transición intermedia, ¿no? Y yo tampoco quiero que pase, que este año cumplo los 30 y de momento estoy muy bien como estoy. Bueno, pues en vez de joven promesa, que yo creo que ya has demostrado ya no esa promesa, vamos a hablar de joven director de orquesta. Lo primero que hago siempre es preguntar, José Luis, a los invitados cómo estáis de salud, cómo está el entorno más cercano, cómo está la familia. Pues bien, la verdad que todos gozamos de buena salud en ese sentido. Bueno, pues la familia más cercana parece que de momento no hemos pasado, aunque esto nunca se sabe, ¿no? Pero no hemos tenido síntomas en el periodo más reciente y la verdad que eso es lo importante, seguir sanos y seguir aguantando. Oye, ¿cómo ha cambiado todo en muy poquito tiempo? Hace un año, estaba yo revisando antes de empezar esta charla, cuando hablábamos hace un año, todos los proyectos que tenías en marcha, tuviste gira por México, estabas preparando a estas alturas, yo creo ya el estreno en junio del pasado año que se produjo de esa ópera de Yo, Claudio, y en poco tiempo, en unos meses, nadie podía esperar esto, cómo ha cambiado todo, ¿no? Y la verdad que sí, que si nos retrotraemos 2 meses atrás, casi si hubiéramos leído una novela distópica, por así decirlo, al estilo de Wells, pues bueno, no nos lo hubiéramos imaginado llegar a este punto de crisis sanitaria y global, ¿no? Y en mi caso personal, pues la verdad que en un año parece que ha ocurrido un mundo. Afortunadamente, por una concatenación de muchos proyectos a nivel musical y personal, y también no por esta situación que nos hemos visto abocados a ella, toda la población, que bueno, nos hace también pensar un poco más y tomar perspectiva y bueno, poder valorar las cosas en definitiva más importantes que tenemos. Eso mirando en la comparación interanual, pero si comparamos en pocos meses, al principio de esta cuarentena, tú estabas pendiente de dirigir un concierto en Gijón, en el Teatro Jovellanos, y además estabas pendiente de irte, has estado a puntito de volver a México. Sí, exacto. O sea, realmente la semana en la que eclosionó todo, con la decisión final de decretar el estado de alarma, si no me recuerdo mal, que lo que fue un sábado, Sí. pues justo esa semana yo tenía concierto en el Teatro Jovellanos de Gijón, el mismo jueves, y el domingo por la mañana tenía concierto con la Orquesta Santa Cecilia en el Auditorio Nacional en Madrid, y por la noche iba a México, ¿no? A una nueva gira con 2 orquestas allá, la Orquesta San Luis Potosí y Boca del Río. Y bueno, pues bueno, digamos que todas las decisiones se produjeron al instante, ¿no? Lógicamente el concierto de Gijón se pospuso, el de Auditorio Nacional también, y bueno, pues ya desde México me propusieron cancelar el concierto porque primero fue el de San Luis Potosí y luego la Orquesta de Boca del Río, ¿no? Ya habían tenido algunos casos allí y bueno, al final fue la mejor decisión, ¿no? Porque sí que es de sobra conocido de muchos españoles en el exterior que han tenido luego serios problemas para poder regresar. Entonces, un poco pues, triste y sensación agridulce, como todos, de no poder ir allí en una nueva ocasión, con un repertorio fantástico también, pero bueno, contento de estar en mi casa y estar aquí en mi país cerca de la familia, que es importante.
Oye, José Luis, has utilizado la palabra cancelar. ¿Se cancelan siempre estas citas? ¿Se aplazan? ¿Todavía no es momento de mirar calendario porque no sabemos a futuro cómo va a ser todo esto? Y realmente el ánimo de todos los programadores, de los gerentes de orquestas, es posponerlo, ¿no? Bueno, hay conversaciones con las orquestas de México para fechas en el 2021. Del concierto de Gijón tenemos una nueva fecha en octubre. Lo que pasa que todo esto es, bueno, una elucubración. Realmente no sabemos cuándo vamos a poder volver a retomar la actividad. Lógicamente, un concierto reúne a muchas personas en un aforo limitado, restringido y cerrado, y probablemente sea de las últimas, digamos, incorporaciones a la vida habitual. Y es cierto que ya la programación del mundo de la música en general y de la clásica en particular, pues se realiza con mucha antelación y no es tan fácil, porque si una orquesta tiene 40 fechas, ya tendrá programadas 35. Si se cancelan 20, no caben. No hay sitio para todos luego, lógicamente. Y bueno, pues aunque el ánimo está en posponer en todos estos conciertos, realmente genera problemas porque hay costes añadidos a la actividad que uno tiene que no se le reembolsan de ninguna manera o no en la mayoría de los casos, y eso hace que, bueno, que sea un sector pues particularmente golpeado también. Oye, echando un vistazo al futuro, ya sé, como decía antes, que no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo vamos a empezar la actividad, pero pensando en la hipótesis de que volvieran los conciertos, que pudiéramos disfrutar de vosotros, de vuestra música, no sé, después del verano o en verano, ¿tú es posible esa separación cuando nos dicen, bueno, se va a poder ir al cine, se va a poder ir a un concierto, pero vamos a tener que estar separados 2 o 4 metros? ¿Lo ves factible? ¿Lo ves posible que el público en un concierto de los que tú sueles ofrecer pueda estar así, en esa disposición? Pues desde luego que sería una situación, no digo inédita, porque en cierto repertorio de música contemporánea y de música del siglo XX y del siglo XXI, pues ya se ha trabajado un poco con cierta, digamos, espacialización entre el público y entre los músicos, pero bueno, en ese sentido con un componente estético, de vanguardia, por así decirlo, que no vendría, digamos, que aparejado con una crisis sanitaria, una recomendación sanitaria. El público sería algo realmente extraño, ¿no? Pero bueno, lo mismo que ver una sesión de control al gobierno con los diputados sentados a 5 butacas entre ellos. Yo sí que lo que veo es improbable que una orquesta pueda tocar con 2 metros de separación entre ellos, porque acústicamente eso no funciona por ningún sitio, pero bueno, nunca se sabe. Ya en Venecia, en la Venecia de la Edad Media y el Renacimiento sobre todo, ya existía la práctica de los cori specciati en la Basílica de San Marcos, se cantaban en una especie de estéreo hace 500 años. Pues ¿por qué no? A veces la necesidad sale virtud, incluso se pueden hallar nuevas fórmulas, digamos que de performance o de interpretación. Nunca se sabe. Bueno, a lo mejor no sé si eso llevaría consigo algunos cambios necesarios, casi te diría de la física de un auditorio, para cambiar la sonoridad si es que tuvieran que estar los músicos separados. Sí, bueno, estoy lucubrando así entre nosotros, haciendo nuestra propia distopía cada vez más real. La verdad es que, bueno, sería poco práctico. Una sección de violines funciona de esta manera porque generan una textura y una masa sonora que a nivel físico funciona porque las ondas están cerca, ¿no? Yo sin ser un especialista en acústica, si hubiera una separación de 2 metros ya no se percibe, digamos, como este contorno global. En otro tipo de música, pues quizás sí, ¿no? Música amplificada, las bandas de rock normalmente tienen mucho espacio entre ellos porque cada uno va por su canal normalmente y, bueno, digamos que funciona de otra manera. Pero sí, desde luego que, bueno, los especialistas en física y en acústica podrían trabajar sobre ello. Esperemos que la solución sea que podamos volver a la misma rutina, ¿no? Y estar cerquita unos de otros. Estoy pensando al escucharte que qué de aristas tienen todos estos cambios, ¿no? Uno puede pensar, bueno, pues se suspenden los conciertos y bueno, luego volveremos a empezar. Pero fíjate todo lo que puede haber, lo que puede suponer en los cambios en las mecánicas de trabajo. Y al respecto de las mecánicas de trabajo te quería preguntar, estamos viendo cómo los deportistas al principio se quejaban, ahora se han adaptado lógicamente, no podemos ir a entrenar, hablo de los deportistas profesionales, tenemos que entrenar en casa. ¿Y qué pasa con vosotros, por ejemplo, con un director de orquesta o con los músicos miembros de orquestas? Los entrenamientos, los ensayos, ¿cómo han continuado? Supongo que no habéis parado, no podéis parar. Y la verdad que la actividad, en el caso del director de orquesta, del músico, pues es múltiple. Lo que se ve en la sala de conciertos
hay una imagen muy gráfica que aparece muchas veces por Facebook de un iceberg en el que la punta dice esto es el concierto y todo lo que hay debajo, que es el 95%, pues es el trabajo previo. Entonces nos estamos enfocando pues en ese 95%, en mi caso en aprender nuevos repertorios, en profundizar en idiomas necesarios para los géneros líricos como la ópera o la zarzuela, en este caso en escuchar nueva música, nuevos repertorios, visualizar diferentes producciones del género sinfónico, lírico, de otros géneros musicales que hay circulando por la web. Y bueno, en definitiva el trabajo es casi el mismo, lo que nos falta es la parte más bonita, ¿no? En la que la música se hace verdad, que es el momento del concierto. Claro. Oye, respecto a esto de los ensayos en casa o de los entrenamientos, en el caso de los deportistas, escuchaba ayer en un informativo decir que ellos estaban produciendo, esto es una anécdota nada más, pero me parecía curioso que se están produciendo quejas de algunos vecinos de músicos que en su casa tienen que ensayar, lógicamente, y que normalmente lo hacían en salas de ensayo y ahora lo están haciendo en casa. ¿Entiendes que haya esas protestas? Porque ellos mismos reclamaban un poquito de empatía, es decir, vamos a entender, ¿no?, lo que está sucediendo. Sí, la verdad que en este estado de alarma realmente es una situación agravada, ¿no? Y este tipo de circunstancias pues tienen, adquieren un cariz un poco más, digamos, dramático, por así decirlo. Bueno, viene de atrás, ¿no? Este tipo de conflictos a veces entre los vecinos con el músico que necesita practicar en su casa. Ahora, además, se produce una situación que muchos de los músicos, generalmente los profesores de conservatorios, escuelas de música, están teniendo su actividad laboral de una manera telemática. Entonces, ni siquiera es un elemento de estudio para un recital, que aún así también es una parte laboral, sino que tienen que impartir sus clases vía Skype, por ejemplo. Entonces, esto repercute y afecta también tanto al alumno como al profesor. Bueno, yo intento pensar y creo que lo ideal sería, bueno, llegar a un consenso, ¿no?, entre el músico, que obviamente no o intentará no realizar su actividad en horas intempestivas, y en los vecinos que, bueno, tengan un poco más de empatía para poder hacerlo más llevadero. Yo creo que en estas situaciones tenemos que ser todos un poco más flexibles y ceder en la medida de lo que esté en nuestra mano. Además, porque supongo que esos vecinos protestones de quienes estáis ensayando en casa también disfrutarán de lo que ofrecéis los músicos en estos días de cuarentena. Hablabas tú del trabajo telemático, del teletrabajo, de esas clases online. También estamos viendo conciertos online de todo tipo de música. El otro día veía también uno de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, a la que tú has dirigido en muchas ocasiones. Veía que hacían un multipantalla ofreciendo un concierto. Esto tiene una dificultad añadida. No veía la figura del director. ¿Te han propuesto participar también o eso sería imposible? No, de momento no, pero sí sé de otros colegas directores que han participado en una especie de concierto telemático, por así decirlo, como el director de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Tiene una dificultad añadida, desde luego, porque, bueno, pues no hay un contacto real con el sonido. Normalmente todas estas plataformas de trabajo online, de videoconferencia, van con un retardo, e incluso en esta misma versión de la Orquesta Castilla y León pues se percibían pequeños desajustes derivados de la dificultad, ¿no? Pero desde luego que bueno, es una iniciativa maravillosa la OSCIL. Pues tenemos suerte de tener una orquesta en nuestra región que es innovadora como pocas en muchos sectores de su actividad, en el área socioeducativa, en el área, digamos, pedagógica, y desde luego, bueno, también se han adaptado bien a las circunstancias. Y aparte de eso, pues cada día suben una pequeña píldora musical de cada uno de sus músicos, ¿no? Mostrando un poco su trabajo. Ahora es cuando se hace real eso de que no pare la música. La música no puede parar la cultura, desde luego. Y de eso te quería hablar. Quería que me dieras tu opinión o tu reflexión, si te parece, porque el sector de las artes en general, no solo de la música, de la danza, del teatro, bueno, a veces se califica desde algunos sectores como, lo leía el otro día precisamente en un artículo de un violinista, decía, se califica como ornamento, como mero entretenimiento, como un lujo superfluo, pero la verdad es que la aportación económica al país, al desarrollo del país, es muy, muy grande, ¿no? Y detrás de todo esto no hay grandes empresas, que ahí es donde quiero que me des tu reflexión. Detrás del sector artístico estáis los pequeños empresarios o autónomos en la mayoría de los casos, que estáis sufriendo de la misma manera este parón económico.
Sí, desde luego que bueno, es una situación compleja a nivel laboral porque se suman, digamos, que dos factores que han sido castigados por la crisis. El sector de un régimen especial laboral, como es el régimen de trabajadores autónomos, ¿no? Que no tenemos, en mi caso como trabajador autónomo, no tienes una nómina fija, ¿no? Un contrato en el que te aseguran una cantidad al mes y dependes de, digamos, del sube y baja, del tobogán del calendario en el que tú puedes tener más o menos actuaciones, y luego el sector cultural que no ha tenido una preocupación, digamos, que muy certera y muy real desde el principio, desde el Ministerio de Cultura, ¿no? Parece que últimamente se ha recapacitado un poco en este sentido porque, bueno, a raíz de una comparecencia del ministro Uribe, muchas personalidades del mundo de la cultura, entre ellos una carta firmada en el diario El País por 60-70 premios nacionales de música, le pedían, le rogaban, le imploraban, por así decirlo, que tuviera en consideración a un sector que es peculiar, ¿no? Porque generalmente los artistas realizan el 95% del trabajo previamente a los ensayos y previamente al desarrollo del concierto, ese 95% del iceberg. Y eso conlleva además una serie de gastos que normalmente haces a priori, de inversión en material, inversión en transporte, alojamiento, etcétera, que no son reembolsados porque existe la cláusula de los contratos de la causa de fuerza mayor, que se anula sin necesidad del contratante, digamos, de asumir esas pérdidas. Eso sumado a, bueno, pues al régimen de autónomos que bueno, es norma en el sector, hace que esté siendo un poco más difícil, ¿no? Sobre todo, bueno, en ese sentido nos comparamos con otros países como Alemania, como Italia, como Francia, que sí han aportado, digamos, que ayudas específicas al sector, y bueno, de ahí sale un poco la petición, ¿no? Digamos, de Cibran Serra, este violinista del Cuarteto Coiroga, también agrupación que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Música, de un poco de empatía del gobierno, que parece que se está produciendo y que, bueno, van a tener una reunión con diversos sindicatos dentro de poco, y bueno, pues rogando un poco que se nos pueda atender de esta manera, porque es cierto que en esta época de cuarentena, al fin y al cabo, la gente pasa el tiempo viendo conciertos online, leyendo, viendo series, viendo obras de teatro online, visitando museos. Al fin y al cabo, yo creo que hay que tomar la parte positiva. Nos estamos dando cuenta que la cultura es realmente parte necesaria y parte de la idiosincrasia de la población. Y esto es lo bonito, ¿no?, que tenemos que sacar de ello. Desde luego estáis siendo, yo creo que un soporte de nuestra moral en estos días, porque quienes no estamos pegados no solo al cine, a la televisión, a la música, a los libros. Tú estás aprovechando para leer mucho, lo cuentas en tus redes sociales, llevas ya un buen ritmo a coger grandes obras que estás disfrutando muy bien. Te vamos a pedir recomendación, ya no de lectura, que por cierto he escuchado que las librerías podrían ser uno de los sectores que antes se abrieran, así que parece que el sector a la cultura, a ver si los conciertos también son uno de los principales acontecimientos que podamos empezar a disfrutar. Decía que te iba a pedir, en este caso, no recomendaciones de lectura, sino recomendaciones de melodías. No sé si decir melodías, tú corrígeme, que yo no soy experto, ya lo sabes en esto, que me gusta aprender de vosotros, pero si yo quisiera ponerle melodía al día a día, a la jornada que estamos viviendo los españoles metidos en casa, ¿qué nos recomiendas que nos pongamos? ¿Cómo adornamos? ¿Qué? Sí. No, dime. Que como buen músico clásico, pues no podía desligarme mi camino, y además estamos en un año importante, ¿no? Se conmemora el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Entonces, bueno, yo creo que para esta recomendación del día a día, la Sexta Sinfonía de Beethoven, la Sinfonía Pastoral, que además es muy adecuada para estos tiempos porque describe un día primaveral en el que hay un movimiento central, el cuarto movimiento, que es el movimiento de la tormenta, y hay una transición al quinto movimiento donde desaparecen los truenos y los relámpagos y vuelve a salir el sol, ¿no? Entonces yo recomiendo a todos nuestros queridos amigos que escuchen esa sinfonía, y sobre todo que vean esa transición del cuarto movimiento al quinto, donde al final el sol sale y los problemas terminan pasando, un poco como alegoría de lo que esperemos que ocurra pronto. Como me gusta como lo cuentas. Ya sabes que hemos disfrutado mucho cuando contabas en algún espacio esta forma de observar la música. Es decir, podemos ponerlo a la Sexta Sinfonía, pero tú ya nos marcas dónde nos tenemos que fijar y darnos cuenta cómo lo podemos comparar con lo que está pasando en el día a día. Y te voy a hacer otra petición para terminar. ¿Qué nos podemos poner a escuchar en un día de esos
que todos tenemos en este tiempo de bajón, de decir, no me he levantado hoy como debería, no tengo la energía, voy a rebuscar algo que me anime. ¿Qué nos recomiendas? Y bueno, yo a riesgo de parecer monográfico, como creo que es el año para ello, pues otra pieza de Beethoven. Yo creo que desde luego que si tenemos que salvar 3 obras dentro de la historia de la música, probablemente estaría la Novena Sinfonía de Beethoven, que es todo un hito dentro de la producción sinfónica y musical, y concretamente ese cuarto movimiento, esa oda a la alegría con el texto de Schiller, en el que, bueno, yo creo que Beethoven es un compositor profundamente humanista, ¿no? Porque había un gran músico, decía que Johann Sebastian Bach escribe para Dios, que Chopin escribe para el romanticismo, para el corazón de cada uno, y que Beethoven escribe para la humanidad. Y desde luego bueno, que la música de esa novena sinfonía, el cuarto movimiento, esa primera variación en la que aparece el tema de esta oda de alegría y con la entrada del coro y los solistas, pues yo creo que eso hace coger energías a cualquiera. Y desde luego que bueno, lo recomiendo encarecidamente. Bueno, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer a partir de este momento, cuando acabéis de ver este espacio. Si hoy tenéis ese día de bajón, de poca energía, nos vamos a escuchar a Beethoven con esa oda a la alegría que seguro que nos levanta el ánimo y nos hace recordar todo lo que nos enseña cada vez que hablamos con él, José Luis López Antón, director de orquesta. Cuídate mucho, cuidaos todos los que estáis juntos ahora mismo pasando esta cuarentena. Gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. ¿Qué tienes para el día de hoy? Supongo que tú, que eres una persona metódica, porque tienes mucho que estudiar y que leer y que ensayar, tendrás unas rutinas hechas, ¿no? Que eso te ayudarán a llevar el día. Sí, la verdad que sí. Se intenta ideas que tienen un poco más de relajación. Y bueno, ahora cuando acabemos de charlar voy a cocinar, que me estoy también iniciando un poco en una faceta que no controlaba mucho y aún no es que sea mi fuerte, pero bueno, también hay que aprovechar a que ahora tenemos un poco más de tiempo para bueno, probar cosas nuevas. Así que a ello me voy. Cocina y deporte, que también sé que estás haciendo deporte en casa. Yo creo que nos estamos animando muchos a cosas que, no sé tú, pero yo antes no hacía nada y ahora ya lo he dicho en alguna charla, estoy haciendo un poquito de tai chi y hoy tengo que preparar unas lentejas para mediodía que van a estar, yo creo que muy ricas, que ya huelen hasta aquí. Por eso estamos en casa y disfrutamos de las cosas de casa. Gracias, José Luis. Siempre digo, no puedo daros un abrazo, lo decíamos al principio, pero os doy un abrazo aquí a la pantalla. Muchísimas gracias. Espero que pronto nos podamos ver en persona. Un abrazo muy, muy grande y fuerte y gracias como siempre por estar a disposición de todo lo que te propongo y de establecer estas, yo creo que conversaciones enriquecedoras. Un saludo. Otro para ti y gracias como siempre, un placer verte. Hasta pronto.